Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la primera epístola de Juan en la Biblia. Esta carta, escrita por el apóstol Juan, es una de las más importantes del Nuevo Testamento. En ella, Juan aborda temas como el amor, la verdad y la obediencia a Dios. Acompáñenos en este recorrido por esta poderosa carta. Primero, es importante destacar quién escribió esta carta y en qué contexto histórico se escribió. La primera epístola de Juan fue escrita por el apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Según los estudiosos, la carta fue escrita hacia el final del primer siglo, cuando el apóstol Juan ya era voz autorizada en la comunidad cristiana. 6 posibles propósitos son: 1. Definir los fundamentos de la fe. 2. Describir los deberes y privilegios de los creyentes. 3. Suministrar evidencias de una verdadera vida espiritual y dar reglas básicas del discernimiento. 4. Proporcionar normas útiles para la evaluación de candidatos a miembros de la Iglesia. 5. Mostrar el único fundamento que sirve de guía a los cristianos. 6. Establecer el principio de que juntamente con la fe doctrinal deben requerirse ciertas evidencias de vida espiritual, carácter y fruto en la evaluación de los creyentes. A continuación, hablemos de los temas principales que aborda esta carta. El amor es un tema recurrente en toda la carta. Juan explica que el amor es la evidencia de que se conoce a Dios y de que se está en comunión con Él. Asimismo, la verdad es otro de los temas principales. Juan hace hincapié en la necesidad de ser honestos y vivir en la luz de Dios. Por último, la obediencia a Dios también es un tema recurrente en la carta. Juan destaca la importancia de vivir en obediencia a Dios a través de su amor y verdad. Frases clave. En la primera epístola de Juan hay muchas frases que se han convertido en clásicos que han marcado la fe cristiana. Algunas de ellas son: Dios es amor, el que no ama, no ha conocido a Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y Jesucristo es el propiciatorio por nuestros pecados. A continuación veremos cómo Juan el Anciano, el autor de la carta, se ve impulsado a escribir este documento en relación a algunos sucesos que estaban ocurriendo en las casas iglesias que estaban ubicadas alrededor de la ciudad de Efeso. Juan estaba preocupado por el surgimiento de falsos profetas, maestros andantes que viajaban de un pueblo en otro, promulgando sus pensamientos sobre, por ejemplo, que Jesús no había sido una persona humana, que Dios no se podría contener en un cuerpo humano. Estos falsos maestros estaban engañando a los cristianos y haciéndolos dudar de su fe. Es por esto que el anciano se decide a enfrentar este conflicto. En esta situación surge una persona apreciada por el anciano: Gayo, un fiel miembro de la Iglesia. Así como también surgen detractores como Diótrefes junto con los maestros gnósticos. El estilo del documento. No es una carta sino un sermón poético. Todas las ideas claves vienen del discurso final de Jesús y de Juan capítulo 13 a 17 tiene un estilo no lineal. Usa la técnica de la amplificación, la repetición cíclica, la hipérbole y los contrastes marcados. La vida cristiana. Existe un énfasis en la caridad fraterna, en especial con los más necesitados. El verbo amar es usado por el autor 28 veces, el Evangelio lo hace en 18 ocasiones, y dada la diferencia de extensión el dato es notable. Lo mismo ocurre con la palabra amor, 18 ocasiones en la carta y 6 en el Evangelio de Juan. La cristología. Existe un énfasis marcado en la humanidad de Jesús. Debido a la amenaza y el crecimiento de grupos como los gnósticos y secesionistas. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne, es de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. Ahora veremos una imagen panorámica de la primera epístola de Juan. La epístola la podemos dividir en 4 grandes secciones. En primer lugar, está la introducción que se encuentra desde el capítulo 1 versículo del 1 al 4. Esta sección nos muestra los ecos a Génesis y Proverbios. Los contrastes entre los apóstoles y la siguiente generación. Enfatiza la comunión de coinonía o comunión. Nos anima a participar en la vida y el amor de Dios. La segunda sección es
caminar en la luz. Esta se encuentra desde el capítulo 1 versículo 5 hasta el capítulo 3, versículo 10. En esta sección encontramos que se enfatiza en guardar el mandamiento de Jesús. Amarse unos a otros. Caminar en la luz. Hacer justicia, siendo hijos de Dios, conociendo la verdad. No amar al mundo. Esta oscuridad está pasando. La victoria es para los hijos de Dios. La tercera sección nos habla de caminar en amor. Esta se encuentra desde el capítulo 3 versículo 11 hasta el capítulo 5 versículo 17. En esta sección encontramos el amor definitivo. ¿Cómo confiar en el amor de Dios? La irrupción de los falsos profetas. Amor versus temor. Amor y victoria. Confiar en Jesús crucificado. Confiar en el testimonio de Dios. Por último, en la última sección encontramos una breve conclusión. Esta parte está ubicada en el capítulo 5 versículo 18 hasta el 21. Esta sección concluye con que sabemos que el Hijo de Dios ha venido a fin de que conozcamos aquello que es verdad. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Resistir a ser de Dios a su propia imagen. En la sección Caminar en la luz, vemos cómo los apóstoles siempre estuvieron en comunión con Jesús mientras Él les enseñaba sus mandamientos. Asimismo nosotros como cristianos, gracias al mensaje de los apóstoles debemos estar en comunión entre nosotros y junto con Dios. Todo esto haciendo un recordatorio a la relación de Jesús y los apóstoles. Es importante mantener la koinonía en griego o comunión en español. Dios es la luz que primero guió a los apóstoles y ahora nos guía a nosotros por medio de sus escrituras y enseñanzas. Es por esto que debemos caminar en la luz y en la comunión del amor de unos a otros. Debemos elegir a Dios por sobre los engaños del mundo debido a que han surgido muchos falsos maestros, que se han levantado para enseñar falsas doctrinas. Una prueba eterna de nuestra fe es la creencia en un Dios vivo, el cual se hizo hombre para habitar entre nosotros como uno más en la carne. Sin embargo, Él ha logrado resucitar de entre los muertos, volviendo a la vida, en señal de su poder y autoridad sobre el pecado. Es por esto que nuestra fe se ve fortalecida por un Dios, que se ha hecho hombre en Jesús y ha superado la muerte, para entregarnos a nosotros la gracia de la vida eterna. Esta es la verdadera prueba de nuestra fe. En esta última sección sobre caminar en la luz, nos encontramos con los contrastes entre el amor y el odio. La sección hace referencia al Antiguo Testamento, al personaje de Caín, que representa a un hombre lleno de envidia, orgullo y que termina asesinando a su propio hermano. En contraste a este personaje, está en cómo debemos ser nosotros como cristianos. El amor es nuestro primer principio. Si no nos amamos a nosotros mismos, ni a nuestros hermanos, viviremos en cólera y envidia. Es por esto que somos indicados a caminar en el amor, a practicar la comunión con los otros. Porque así también lo hizo Jesús y los apóstoles, así lo debemos hacer nosotros y nuestros hermanos. También debemos recordar que somos victoriosos debido a la existencia de Jesús, quien nos libra de nuestro pecado y nos presenta ante Dios. Juan concluye con una afirmación de la divinidad de Jesús y la importancia de creer en Él como el Hijo de Dios. Él también asegura que aquellos que piensan en Jesús tienen vida eterna y que es a través de la fe en el que podemos tener la victoria sobre toda adversidad. En conclusión, la primera epístola de Juan es una carta llena de enseñanzas poderosas y principales para la vida del cristiano. El amor, la verdad y la obediencia son los temas recurrentes que destacan a lo largo de la carta y que hoy en día siguen siendo relevantes. Como cristianos, debemos recordar estas enseñanzas para vivir en un amor verdadero y una comunión íntima con Dios y sus enseñanzas. Para concluir, podemos rescatar 5 valiosas enseñanzas de la primera epístola de Juan. 1. Amarnos los unos a los otros. La primera epístola de Juan enfatiza la importancia del amor en nuestra vida. Juan nos enseña que si no amamos a nuestros hermanos, no podemos amar a Dios. 2. Conocer a Dios. La epístola de Juan nos insta a conocer a Dios. El apóstol nos recuerda que Dios es la fuente de todo amor, justicia y verdad. 3. No amar al mundo. Juan nos advierte que no debemos amar al mundo ni a las cosas que hay en el mundo. En su lugar, debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo.
4. La victoria sobre el mal. Juan nos asegura que aquellos que han nacido de nuevo tienen la victoria sobre el mal. Debemos vivir en la victoria que Cristo nos ha dado y no permitir que el mal nos esclavice. 5. La necesidad de ser luz en el mundo. La primera epístola de Juan nos recuerda que debemos ser luz en el mundo. Debemos vivir de tal manera que aquellos que nos rodean se sientan atraídos por la luz que hay en nosotros. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la primera epístola de Juan en la Biblia. Hasta la próxima. Espero que Andrés y Fabián hayan tomado atención porque les haré unas preguntas simples. Primero, ¿a quién fue dirigida la carta? Segundo, ¿cuál es el objetivo de caminar en la luz? Tercero, ¿qué hecho prueba la fe verdadera?